Hola, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sección de nuestro módulo en el que estamos aprendiendo acerca de la protección de datos personales en el ámbito sanitario y en el ámbito de la telemedicina. En lo que voy compartiendo pantalla, vamos recapitulando y bueno, pues tenemos recordar, por favor, este importante derecho a la autodeterminación informativa que nos faculta a básicamente hacer lo que nosotros deseemos con nuestra información personal. ¿Qué va a pasar? Que nosotros tenemos derecho a primero darla a quien nosotros queramos, pero también tenemos derechos de acceso para poder conocer cuál es. Si está errónea, tenemos derecho a rectificarla, la que sea posible y susceptible de ser rectificada. También tenemos derecho a cancelarla o a darla de baja para que ya no se siga utilizando y también tenemos derecho a oponernos a su uso, que no necesariamente implica este borrado. Recapitulando eso, entonces, pues vamos a ver en esta ocasión quién trata mis datos personales y qué disposiciones regulan ese tratamiento y algunos principios. Bueno, tenemos dos sectores en posesión de particulares y en posesión de entes gubernamentales. Vamos a empezar en posesión de particulares, toda vez que además de ser facultad exclusiva del Congreso de la Unión, del Congreso Federal, legislar acerca de este tema, de acuerdo a la fracción 29 en el O del artículo 73 de nuestra Constitución Federal, pues esta cuestión ha hecho que únicamente se legisle, pues tal cual, por única ocasión, entonces emitiendo en 2010 la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y me parece que un año después su reglamento. Esta reglamentación, si ustedes se dieran la tarea de leer estas leyes que estamos viendo aquí, la Ley Federal de Protección de Datos y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, se darán cuenta que son sumamente parecidas. Como ya habíamos hablado, nuestra legislación y realmente la doctrina que tenemos en este país acerca de protección de datos, de privacidad, de autodeterminación informativa es una herencia mayoritariamente europea la que tenemos aquí. Podríamos decirse que es una escuela europea la que tenemos aquí y que sin duda hace muchísima falta que nosotros desarrollemos lo propio porque si bien es cierto que tenemos esta herencia ibérica, también lo es que las circunstancias en las que ambos países viven son completamente diferentes. O sea, sí tenemos puntos en común, pero tenemos cuestiones diferentes que tendrían que ser abordadas. Bueno, pues esta ley federal o esta cuestión en posesión de particulares que les señalo en este momento, esta le sería aplicable en su consultorio particular, en una clínica que no tenga que ver con el Estado, etc. Pero de la que vamos a hablar en este momento y en la que nos vamos a basar va a ser esta en posesión de entes gubernamentales, toda vez que pues el perfil del diplomado que estamos nosotros pues tomando en este momento en el que estamos compartiendo esta aula virtual. Entonces, en posesión de entes gubernamentales tenemos a nivel federal la promulgación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que esta ley es de aplicación para todos los sujetos obligados de la Ley de Transparencia del orden federal, estatal y municipal. Se exceptúan algunas cuestiones, por ejemplo, algunas cuestiones, fideicomisos, sindicatos, me parece que esas se regirán por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pero las excepciones vienen muy bien señaladas en la ley general y no se escapan a regulación alguna. O sea, no quiere decir que porque no estén contempladas en la ley general no regulamos esto, sino que están contempladas esas excepciones y la misma ley general nos mandata que tendremos que referirnos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Ahora bien, reglamentación no existe. Entonces, lo que tenemos aquí para el nivel federal únicamente son, para complementar esta ley que nos da disposiciones generales en esta materia, son primero los lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público, pero únicamente federal. Y a nivel local tenemos una pues casi novísima, recién nacida ley, aunque ha tenido ya varias modificaciones, de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Hidalgo en este momento, pero todos los estados, todas las entidades federativas
cuentan con una ley de protección de datos personales armonizada de la Ley General de Protección de Datos Personales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que cualquier cuestión que esté en nuestras leyes estatales o en nuestras leyes de entidades federativas que contravenga la ley general o que no esté prevista, la ley general entra de manera supletoria. Entonces, decíamos lo mismo que con las cuestiones de excepciones, ¿no? No es que se quede sin regulación, todo está perfectamente previsto y tal vez no sea la ley a la que nos tengamos que atener, pero la misma ley prevé ese tipo de excepciones y a dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, en primer término, en esta ocasión, quisiera que se quedaran con esto. O sea, en Hidalgo, la ley que resulta aplicable es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, siempre y cuando nosotros estemos ejerciendo en los servicios de salud o en Secretaría de Salud. Para ambas cuestiones, si nosotros estamos ejerciendo en nuestra consulta privada, entonces la ley que nos aplica es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y su reglamento. ¿Ok? Otra diferencia sustancial entre ellas es que la vigilancia de su aplicación de la ley federal es hasta la Ciudad de México con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, porque como lo explicamos al principio, pues es una cuestión de que legisla únicamente el Congreso de la Unión. Esta es materia federal, la ley, la protección de datos personales en posesión de particulares es materia federal, por ello el órgano garante que vigila el cumplimiento de esta norma es el INAI. Pero en el caso de entes gubernamentales tenemos, bueno, como es una cuestión, podríamos decir que concurrente, pues la aplicación de esta ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Hidalgo la vigila el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de Hidalgo, el ITAI, que ustedes saben que está ahí en zona plateada. Entonces, para que tengamos estas distinciones, ¿no? Además que en particulares las sanciones existen desde el principio, la cuestión de sanciones y amonestaciones para entes gubernamentales realmente es una cuestión bastante nueva, pero en posesión de particulares, si se me comprueba que hubo una infracción a esa ley, además de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas que yo pueda tener, pues las multas, como se trata de datos personales de salud y como aprendimos son datos personales sensibles, las multas se duplican y pueden ser muy cuantiosas, ¿no? Entonces, de las principales diferencias entre ambas legislaciones. Pero vamos a ver que los principios que rigen a la protección de los datos son bastante parecidos. Y aquí vamos a ver nuevamente la influencia de la Escuela Europea en nuestra protección de datos personales. Estos son los principios de tratamiento que nosotros debemos de tener en cuenta. Y por ahí les voy a hablar de otro. Bueno, primero el de licitud. El tratamiento tiene que ser lícito. ¿Y esto qué quiere decir? Como los servidores públicos, los datos personales que nosotros obtenemos tienen que ser a través de medios oficiales, o sea, no se vale WhatsApp personal, no se vale correo electrónico personal porque tendríamos un ejercicio y una obtención indebida de datos personales y siempre las tenemos que utilizar para el ejercicio de las atribuciones que nos toquen como funcionarios públicos y las atribuciones que estén en el ente. No sé cuáles son mis atribuciones ni mis funciones, pues voy a ver mi manual, voy a ver mi estatuto, si tengo un estatuto, voy a ver mi decreto de creación, etcétera. Pero las funciones existen. Entonces, primero lo que tenemos que hacer para saber si nuestro tratamiento de datos es lícito es conocer nuestras funciones y atribuciones y para ello lo mejor será conocer el funcionamiento perfectamente y la arquitectura y el diseño institucional del órgano al que nosotros pertenezcamos o la dependencia a la que nosotros pertenezcamos. Ese es el paso. Este principio de confidencialidad, que es el siguiente, seguramente ustedes están muy familiarizados por aquello del secreto profesional, que no es otro más que, digamos que otra de sus manifestaciones del principio de confidencialidad. Entonces, a grandes rasgos nos dice que los datos personales se conservan en secrecía y teniendo acceso únicamente a aquellos facultados. Y aquí voy a empezar a poner ejemplos. En España hubo un caso muy sonado, si no mal recuerdo, en Sevilla, de una persona que se le hizo muy fácil acceder al expediente clínico de su hija porque trabajaba en la misma, en el mismo institución
en el que en el que le estaban prestando atención médica, pero ellas tenían una pésima relación como familiar. Entonces la hija no deseaba que su mamá, trabajadora de esa institución, reitero, se enterara de cuál era pues de cuál era su estatus o su estado de salud. Y la señora entra y ella se da cuenta, interpone el recurso correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos y la señora, por supuesto que fue sancionada porque tuvo acceso cuando no tenía facultad de hacerlo, porque no estaba pues en la lista de personal de salud que que era parte de su equipo tratante, de profesionales de la salud que estaban tratándola. Entonces tengamos mucho cuidado con eso porque eso también es una cuestión completamente sancionable. Ahora, el principio de consentimiento, se mencionó rápidamente porque en las siguientes diapositivas vamos a ponerle mucha atención al principio de consentimiento y al de información, aunque todos son muy importantes. Pero el de consentimiento es que únicamente el titular o su representante, que ahora lo vamos a ver, y las leyes relacionadas nos van a autorizar qué hacer con los datos personales. Recordemos que somos servidores públicos y como servidores públicos únicamente podemos hacer lo que estamos facultados. No estamos actuando como particulares. Como particulares, pues hacemos lo que la ley no nos prohíba, pero en el caso del servidor público es completamente diferente. Cuando actuamos como servidores públicos, hacemos únicamente lo que la ley nos faculta y esto que les acabo de decir viene perfectamente enunciado con el principio de consentimiento que vamos a ver más adelante. En cuanto al principio de calidad de la información, este nos indica que el tratamiento de los datos tiene que ser exacto, adecuado, pertinente y no excesivo. Para empezar, nos tenemos que hacer únicamente con los datos, con los datos que nosotros vayamos a necesitar. No necesitamos el número de licencia de conducir para dar una consulta, por ejemplo. No necesitamos, ¿qué podrá ser? No necesitamos el número de cuenta bancaria para brindar la atención médica, para cobrar sí, pero para la finalidad que nosotros estamos dando, que es la consulta, la teleconsulta en este caso, no necesitamos esos datos. Entonces evitemos recabarlos, porque entre más datos recabemos, más responsabilidad tenemos de su custodia y tratamiento en un entorno muy seguro y legal, sobre todo, ¿no? Tenemos que usarlo únicamente para las finalidades que han sido recabados. Tiene que ser pertinente y, por supuesto, no excedernos de estas finalidades y no excedernos para ese tratamiento de datos. Van a ver que este principio de calidad, pues podríamos decir que subsume varios de los que vienen abajo. Por ejemplo, el principio de información. Los datos personales se tienen que mantener actualizados y siempre haciendo saber al titular los usos que se le dan. Y la expresión por excelencia del principio de información es un buen aviso de privacidad, que también vamos a ver las partes que lo conforman. Me parece que la siguiente diapositiva. Este principio de información también nos dice esto al principio, que se mantienen actualizados. O sea, yo recabo datos personales, le doy tratamiento y a lo mejor después de cierto periodo de tiempo, pues hago contacto con mi paciente o hago contacto con mi cliente, hago contacto con mi usuario y le pregunto si quiere que se le sigan dando tratamiento y si quiere, pues bueno, si no quisiera, pues tendríamos que proceder a la cancelación, a la baja de esos datos personales. Y si quisiera, bueno, pues vamos a mantener el contacto completamente actualizado para que pues podamos seguirle brindando el servicio de excelencia que nos caracteriza. En cuanto a la cuestión de la finalidad, aquí viene algo muy importante, porque únicamente podemos usar los datos para la finalidad que lo hemos requerido, para los objetivos que nosotros estamos brindando el servicio. Entonces, hay algo muy importante en la que la mayoría de los doctrinarios que yo he consultado, por ejemplo, como Antonio Troncoso, como Rebollo, como Sánchez Avellán y Caro, y hablando, por ejemplo, de autores mexicanos como Carla Cantoral, están reconociendo es que la finalidad principal la finalidad primordial para la que nosotros recabamos datos personales de salud es para brindar la consulta médica, para dar ese tratamiento. Tenemos finalidades adicionales y que eso también lo reconocen como finalidad de creación de la historia clínica, del expediente clínico sería en México,
Ojo, historia clínica en México, de acuerdo a la norma oficial 004 que todos conocemos, SSA 3 2012 que todos conocemos, la historia clínica solo es una parte del expediente clínico. En el extranjero, sobre todo en países de Iberoamérica, sí dicen historia clínica refiriéndose al todo del expediente clínico, pero en México no podemos porque tenemos la definición legal de SEI. Ahora, si viéramos en países anglosajones, lo reconocen como medical record, que también se puede traducir como expediente clínico. Entonces, para que hagamos esa diferencia. Y la finalidad primordial de crear una historia clínica o de crear un expediente clínico será brindar ese tratamiento de salud. Otras finalidades, por ejemplo, como investigación en salud, datos estadísticos, incluso para entrar a una contienda legal, a ingresarlo por solicitud de un juez o una autoridad competente, serán finalidades secundarias, pero tenemos que pensar en que nuestra finalidad primordial será eso, la creación de la historia clínica para después para después entonces poder dar un servicio, ¿no? Y el servicio consistirá en brindar la consulta, brindar la atención. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque el establecimiento de las finalidades perfectamente definidas es crucial cuando hagamos nuestra política de privacidad y nuestro aviso de privacidad, como lo veremos en la próxima lámina. En cuanto al principio de lealtad, este me parece que está bastante emparentado con el de licitud, por ejemplo, porque los datos personales nos indican que no deben ser recolectados por medios fraudulentos, desleales o ilícitos, es decir, por ejemplo, que no debemos engañar a nuestro paciente para recolectar ciertos datos, porque entonces tampoco estaríamos cumpliendo con el principio de información. En cuanto al principio de proporcionalidad, también ya se los había explicado un poquito antes, quiere decir que los datos recolectados siempre tienen que estar relacionados directamente con los propósitos autorizados por el titular. ¿Cuáles van a ser estos propósitos autorizados por el titular? Pues los que nosotros obviamente les informemos puntualmente en el aviso de privacidad de donde estamos dando cumplimiento al principio de información. Y si se dan cuenta, todo se va viendo bastante relacionado. Y finalmente, bueno, en el principio de proporcionalidad hay uno que a mí me parece que se emparenta mucho, que está sobre todo reconocido en el Reglamento General de Protección de Datos, el 679-2016 de la Unión Europea, que es el principio de minimización. Y ese nos dice que debemos de recabar el mínimo de datos necesario para cumplir con nuestra finalidad, que era lo que les explicaba hace rato. Y en cuanto al principio de responsabilidad, pues se dará cumplimiento a lo establecido por la ley para proteger los datos personales, o sea, completamente apegado a derecho y teniendo en cuenta otros principios que en nuestra legislación mexicana están nada más, enunciados, pero no tan desarrollados, pero en otras legislaciones y doctrinas sí, que es la privacidad por diseño y por defecto. Tenemos otro principio que más bien podría ser deber, que es el deber de seguridad. Ese lo vamos a ver más adelante también, y el deber de seguridad consiste en establecer todas aquellas medidas de seguridad que pueden ser físicas, administrativas o electrónicas para asegurar que los datos personales están a salvo y que no va a haber filtraciones, no va a haber robo, no va a haber absolutamente nada, que los datos personales van a ser tratados únicamente para lo que los estamos solicitando y que no va a haber pues violaciones a la intimidad de absolutamente nadie, que los datos están a salvo. Entonces, bueno, después de ver los principios de tratamiento, aquí tenemos a los elementos del aviso de privacidad. Estos elementos, primero tenemos que ponerle un título, como a cualquier documento: aviso de privacidad por ejemplo, del Hospital Obstétrico de Pachuca, aviso de privacidad de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo. ¿Por qué? Porque aunque todos pertenezcamos, ya sea a la Secretaría de Salud, los que pertenecemos a ella, o los que pertenecemos a Servicios de Salud de Hidalgo, aunque muy parecidos, necesitaremos diferentes datos personales para diferentes cosas. Por ejemplo, un dato personal de salud en materia ginecológica a lo mejor no le va a ser útil a mi oftalmólogo, o no del todo útil. Entonces, por eso tenemos que ser bastante finos en la diferenciación de qué datos personales necesitamos. Después, vamos a ir a poner la identidad y el domicilio del responsable, cómo se le conozca completamente, asentado en ta. Bueno, después tenemos datos personales que van a ser tratados
y ahí tenemos que diferenciar los datos personales sensibles. En un tratamiento común tendríamos, bueno, vamos a señalar las finalidades del tratamiento, que si señalamos finalidades para datos ordinarios y datos sensibles, pues tendríamos que hacer esa diferenciación y también ahí vamos a señalar si tenemos finalidades de tratamiento secundario. ¿A qué nos referimos con esto? Son finalidades que no son necesarias para llevar a cabo nuestro objeto de creación en este caso. O sea, no va a ser necesario para brindar posterior consulta o para seguir dando seguimiento, valga la redundancia, para dar seguimiento a nuestro paciente, el inscribirlo en una lista donde le estemos enviando los boletines de qué está haciendo el hospital, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo más común es cuando nos está llegando publicidad y publicidad y publicidad de bancos, tiendas de conveniencia, etcétera, a la que nosotros no nos inscribimos. O sea, para llevar a cabo la compraventa no necesito estar recibiendo publicidad. Y ahí debemos de establecer casillas de verificación en las finalidades de tratamiento secundaria como una sugerencia de estrategia, puede ser cualquier otra, donde el particular o donde el titular de los datos sea capaz de decidir por sí mismo si quiere aceptar esas finalidades secundarias de tratamiento. Ahora bien, pues es lo que siguen los mecanismos para señalar negativa a finalidades distintas de la principal. Ahora bien, vienen las transferencias. En las transferencias que podemos realizar nosotros puede ser a un tercer, bueno, tenemos que señalar tercero receptor y la finalidad. Si son para finalidades necesarias, pues tendremos que explicarle al paciente que no, pues que si no las acepta, pues probablemente no le podamos brindar el servicio. Pero si no lo son, tendremos que relacionarlas completamente a las finalidades del tratamiento. O tenemos que poner también ahí una casilla de verificación o una cláusula donde se indique que se aceptan o no se aceptan esas transferencias. Y si fueran transferencias para finalidades secundarias, no, esto no puede ser que condicionemos el producto o el servicio que estamos ofreciendo. También tenemos los medios y procedimientos para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y tendríamos que ofrecer como sujeto obligado el derecho de portabilidad de datos. Esto es muy importante porque realmente en nuestro país no tenemos muchos casos de éxito donde se esté haciendo, yo personalmente no conozco alguna resolución de alguna persona que se haya inconformado porque no le están permitiendo ejercer su derecho de portabilidad de datos, pero eso, así como les decía, de la privacidad por diseño y por defecto, si la vamos a ofrecer es porque tenemos la condicionante técnica para hacerlo. Es decir, primero que nuestros archivos estén digitalizados, que estén en formatos abiertos, que tengamos cuestiones de interoperabilidad, que esto es algo básico, que tengamos cuestiones también, bueno, esta cuestión de interoperabilidad, porque si no, y formatos comúnmente abiertos y comúnmente utilizables, porque si no, imagínense que yo sí tengo la interoperabilidad, aquí, por ejemplo, que estuviéramos en la comisión de arbitraje médico, que no la tenemos, supongamos que la tuviéramos, y la quiero mandar a Coprice, y en Coprice no la tienen, entonces ellos no tienen, desde mi punto de vista es un fallo de la ley, que no tienen o no tenemos la obligación de tener los medios para garantizar este derecho a la portabilidad. Ahí está todavía bastante perfectible, pero bueno, ofrezcámoslo si podemos, si tenemos el soporte, y si no, mi sugerencia es que expliquemos que no podemos garantizar derecho a portabilidad porque no tenemos los requerimientos técnicos para hacerlo. ¿Y cuál es la tarea que tendríamos que llevarnos? Tratar de procurar los requerimientos técnicos para que ese derecho pues no se quede nada más en el papel. También debemos establecer mecanismos y procedimientos clarísimos para revocar el consentimiento y que quede claro, el consentimiento se tiene que revocar tan fácil como nosotros lo hemos otorgado aquí en servicios de salud, en secretaría o en cualquier servicio en el que nosotros estemos, pues que seamos clientes, ¿no? Eso también pues ya es algo porque les puede servir. ¿En qué casos no podemos revocar consentimiento? Por ejemplo, si los datos pues, son necesarios porque me están prestando algo que pues, no ha terminado de prestarse, ¿no? Vamos a ver ejemplos más adelante. También debemos de tener opciones y procedimientos para limitar el uso o divulgación de los datos personales. Eso también lo debemos anunciar. Si tenemos página de Internet, tenemos que ser muy claros en cuanto a las cookies y otras tecnologías de rastreo de la información, que si se han dado cuenta en cualquier página que entran,
sobre todo si son extranjeras, pues vota luego, luego, ¿no? Ahí la recomendación es que no le den aceptar, aceptar, aceptar nada más para que desaparezca. Dense un tiempo para leerlo y si no tienen tiempo, pónganle rechazar todo, todas las opciones, todas las páginas o al menos las que cumplen con los reglamentos internacionales de mayor estándar, que siguen el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el que les decía, 679 de 2016, tendrán ese botón de rechazar todo y además si ustedes las ponen, la recomendación no es que vengan las casillas preseleccionadas. Las casillas, digamos que la opción por default que debe de venir es rechazar todo, o sea, que todo esté rechazado. O sea, el traqueo o el rastreo no se inicia hasta que el titular de los datos lo consienta, para que sea un consentimiento efectivo, informado y libre, porque si no, pues tendríamos un consentimiento viciado para ese rastreo de datos personales. Y finalmente tenemos que establecer e informar de procedimientos y medios para comunicar cambios al aviso de privacidad y de la fecha, también debemos de poner la fecha en la que tuvo la última modificación. Pues se sugiere que estos avisos de privacidad sean revisados por lo menos anualmente porque siempre están cambiando nuestras circunstancias para brindar o prestar un servicio y normalmente, pues, ese tipo de cosas se tienen que ver reflejadas en todas nuestras políticas, desde la de privacidad, la manera en la que estamos prestando un servicio, por ejemplo, en el Registro Único de Trámites y Servicios, en la página de RUTS, también tendría que venir reflejado todo ello como recomendación de buena práctica. Bueno, rápidamente, para no exceder tanto el tiempo y que no es un video tan grande, que ya veo que llevo bastantes minutos, el consentimiento siempre tiene que ser libre, informado y específico, y eso es muy importante, porque cuando nosotros, bueno, la persona, el titular de los datos, tiene que estar consciente de que está, valga la redundancia, consintiendo para el uso de sus datos. El consentimiento informado para uso de datos personales, uso y tratamiento de datos personales, es distinto al consentimiento informado para llevar a cabo alguna intervención de carácter médico, y esto sí debemos de llevárnoslo muy claro. No se vale del mismo consentimiento informado ponerlo, debe de haber un aviso de privacidad, sobre todo porque se están tratando de datos personales sensibles. En este caso vamos a ver que tenemos una excepción que bueno, primero les voy a terminar de explicar esto. Primero, en la obtención del consentimiento a menores de edad, ya sabemos que es de acuerdo con la legislación civil, o si tenemos un representante, lo mismo, que se acredite la representación o que se acredite la patria potestad, etc. Y en el caso de las personas capaces, pues que se acredite que tenemos un representante legal que cumple con todas las de la ley. Bueno, tenemos dos tipos de consentimiento y van a ver ahora por qué les quiero explicar esto antes de ir a las excepciones. Tenemos dos tipos de consentimiento: el tácito, cuando el aviso se pone a disposición del titular y no se manifiesta su voluntad en contrario. Eso es para la mayoría de los datos. Pensemos en que vamos a comprar un boleto de autobús, llegamos a la DO, ahí está el aviso de privacidad y con el solo hecho de hacer la transacción están ellos dando por hecho que estoy consintiendo el uso de mis datos personales para las finalidades que ahí están, pero para las finalidades principales, no para las secundarias. Y en cuanto al consentimiento expreso, la voluntad del titular se va a manifestar por escrito, por cualquier medio que sea inequívoco donde se deposite esa voluntad, y este consentimiento se va a preferir para saber acerca de cómo queremos que traten los datos personales sensibles como los datos personales de salud. Este consentimiento de datos personales sensibles tiene que ser expreso y por escrito del titular mediante firma autógrafa electrónica o cualquiera de los medios que vimos. Pero tenemos excepciones. ¿Por qué? Y esta es una de las grandes diferencias para tratar datos personales en sujetos obligados y en particulares. Cuando nosotros vamos con un médico particular, le estamos solicitando el servicio. No es una obligación, no es una prestación que él está obligado a darme, como cuando voy a un hospital público. Y luego entonces aquí está la excepción. Para particulares tendrán que solicitarme el consentimiento por escrito y aquí vamos a ver aquí está, en la excepción de para recabar el consentimiento del artículo 19 y 98 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Hidalgo, algunas excepciones. Si la ley lo dispone así, después tenemos si las transferencias que se realizan entre responsables son para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas,
a mí me gusta mucho un ejemplo que tenemos aquí en la comisión, que es cuando, por ejemplo, en la unidad de gestión pericial les solicitan información complementaria para poder llevar a cabo el dictamen. Entonces, se les están pidiendo, se están haciendo ese tipo de transferencia para ello, o cuando pedimos una interconsulta. Entonces, es para una situación análoga, entonces podemos saltarnos esa parte de recabar el consentimiento. Si existe una orden judicial o hay alguna resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente, nos saltamos esa parte del consentimiento. Pero ojo, aquí la clave es que cuando reciban una solicitud, por ejemplo, en adicciones, que me decían que alguna vez que es algo bastante común, pueden, o sea, la reciben, pero hay que analizar perfectamente si la autoridad que nos está, si viene fundada y motivada, o sea, si hay razón suficiente y además, y más importante todavía, si está completamente fundada en la legislación aplicable. Y si quien, sobre todo, si quien la persona, por eso es muy importante que conozcamos facultades y atribuciones de todo gobierno donde estamos, si la persona está facultada para pedirme eso, porque puede venir fundada en el, no sé, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ponerles alguna cosa, pero tal vez no es la autoridad que tiene la facultad para solicitarme eso. Y está confiando que en la solicitud que me hagan, yo no me voy a dar cuenta. Entonces, aquí la sugerencia es que siempre que les lleguen esa solicitud, vean el término que tienen para responder y consúltelo siempre con su abogado para asegurarse de esta cuestión y que no estén haciendo pues transferencias de datos o que no estén comunicando datos personales que no tienen por qué salir de su resguardo. También tenemos excepción a la obligación de recabar el consentimiento para varias cosas de las que hacemos aquí en Gobierno del Estado, para reconocimiento o defensas de derecho de titular ante la autoridad competente, porque entonces necesitamos esos datos personales necesariamente para poder llevar a cabo este procedimiento. Si los datos personales se requieren para ejercer un derecho, cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica, una relación contractual, por ejemplo, también si existe una situación de emergencia que potencialmente puede dañar a un individuo en su persona o sus bienes, pues primero tendríamos que salvaguardar eh, pues la vida y la integridad de esa persona para después hacerlo. Obviamente todo con moderación y pues en el seno de muchas medidas de seguridad. Y este es el que realmente nos da entrada a nosotros como prestadores de servicios de salud cuando los datos personales son necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico o prestación de asistencia sanitaria, pues basados en lo que les estoy comentando hace rato. O sea, nosotros tenemos la obligación como personal de servicios de salud de garantizar ese derecho. Entonces, nos estamos, en este caso, acogiendo a una excepción a la obligación de recabar el consentimiento, sí, pero eso no quiere decir que estas líneas en este artículo 19 nos están dando carta blanca para no proteger esos datos personales. Y eso quiero que lo tengan muy, muy, muy claro. Si los datos personales figuran en fuentes de acceso público, ¿cuáles son fuentes de acceso público? Los cada vez más olvidados directorios telefónicos, por ejemplo, el registro público para la propiedad del comercio, todos esos registros públicos, el registro público de profesionistas, donde podemos consultar las cédulas de todos. Por ejemplo, esos son registros públicos. ¿Qué no son registros públicos? Una red social no es un registro público, porque necesitamos un usuario y contraseña para acceder a ella y porque no todos tienen acceso a ella, ¿no? Como en un registro público de la propiedad del comercio, el registro público de cédulas profesionales. Entonces, para que tengamos mucho cuidado de dónde obtenemos los datos. Si obtenemos datos de terceros, también tenemos que pedirles consentimiento en su oportunidad también. Si los datos personales se someten a un procedimiento previo de disociación, esto quiere decir, y aquí hacemos rápidamente eh, un paréntesis, la disociación únicamente quiere decir que los datos ya no pueden ser relacionados con su titular, pero se podría, aunque es un concepto distinto, se podría asumir a uno de anonimización, pero en México no existen esos conceptos a nivel legal, entonces sería datos disociados y sí quiero comentarles que para la mayoría de los doctrinarios, incluso para la mayoría de autoridades como el Comité Europeo de Protección de Datos o la Autoridad de Datos, de Datos Personales Europea, es básicamente imposible que lleguemos a un proceso de disociación o de anonimización completo por los avances tecnológicos más grandes que tenemos. Siempre va a haber un rastro que seguir para
poder asociar esos datos a su titular. Y finalmente, bueno, cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de la ley de la materia, también con las previsiones de seguridad correspondientes, pues podríamos, les decía hace rato, lo importante es salvaguardar la integridad de la persona. En esta ocasión sería todo, perdón porque me extendí bastante más de lo que había previsto, pero bueno, recapitulando, recordemos siempre poner a la vista aviso de privacidad, que tiene que ser claro y va a ser bastante importante que cumplamos con el principio de información, que vamos a verlo en el próximo video. Y como lectura complementaria, aunque vienen varias ahí, yo les recomendaría que leyeran los ABCs del aviso de privacidad para que les quede mucho más claro cómo deben integrar y qué debería de tener integrado el de su unidad o el de su consultorio particular, si es que les sirve esta información también para ello. Les mando saludos y nos estamos saludando en una próxima oportunidad.